Ahora que ya hemos obtenido el registro de riesgos, tenemos que analizar de alguna manera qué prioridad le damos a cada uno. Esto lo vamos a hacer a través de varias herramientas, pero una de ellas, una bastante común, es el análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cualitativo de los riesgos tiene como objetivo evaluar la prioridad con la que se deben tratar los riesgos. ¿Cuáles riesgos van a requerir más esfuerzo por nuestra parte o más atención? ¿Cómo se hace esto? Midiendo dos factores. Dos factores que son la probabilidad con la que puede ocurrir un riesgo, y el impacto. El impacto es el daño o el beneficio que puede producir el riesgo sobre el proyecto. Con estos dos parámetros vamos a dar una valoración del riesgo y luego categorizarlos y priorizarlos de mayor a menor importancia. El proceso de evaluación de análisis cualitativo de riesgos necesita, como en cualquiera de los que hemos visto anteriormente, una serie de entradas y luego nos va a dar una serie de salidas. Las entradas, pues la más importante o más característica en este caso es el registro de riesgos. Las otras ya las hemos utilizado en otros procesos, como la línea base de alcance o los factores ambientales de la organización. Aquí la más característica es el registro de riesgos, que es, como conocéis, un listado de todos los riesgos que consideramos que pueden darse durante la ejecución del proyecto. La evaluación cualitativa, como hemos dicho anteriormente, es una evaluación totalmente subjetiva, en la cual vamos a valorar por un lado probabilidad y por otro lado impacto. Se suele utilizar una matriz probabilidad-impacto como las que veis. En este caso hemos separado la matriz por la parte de vuestra izquierda, las amenazas, que son aquellos riesgos que en caso de materializarse van a producir un efecto negativo sobre el proyecto, y en la parte de vuestra derecha, a este lado, hemos colocado las oportunidades, que son riesgos que, si se materializan, inciden positivamente sobre el proyecto. Lo que hacemos es darle entrada a la probabilidad de cada riesgo por la parte de las columnas y luego por la parte de abajo, por la parte de las filas, y luego por la parte de abajo, en la parte de columnas, vamos a dar el impacto. Cuando los crucemos, nos cruzaremos en una casilla, que puede ser, en este caso, las que hemos puntuado como A's, como M's o como B's. A significa riesgo alto, M significa riesgo medio y B significa riesgo bajo. De tal manera que al final tendremos todos los riesgos con una valoración de alto, medio o bajo, y los colocaremos priorizados de alto a bajo. Para entrar con probabilidad o con impacto, podemos establecer una serie de criterios como el ejemplo que presentamos a continuación, donde, por ejemplo, en una escala que hemos colocado en esta tabla, podemos ver que muy alto podemos considerar que pueden ser aquellos riesgos que, en caso de materializarse, incidan en una duración del proyecto de más de 40 días, o en un coste de más de 200.000 euros, o un impacto en la calidad muy significativo. Y así es como valoramos todas las categorías del impacto. El criterio que hemos puesto aquí es solo a modo de ejemplo y debe ser adaptado para cualquier organización según lo necesiten. Al final de este proceso, lo que tenemos que hacer es actualizar el registro de riesgos, dándole prioridad a cada uno con la puntuación que han obtenido en el cruce de la matriz probabilidad-impacto. También debemos aportar al final del proceso un listado de asunciones que se hayan realizado para dar puntuación o valoración a tanto la probabilidad como al impacto que puede tener el riesgo sobre el proyecto, del modo como hemos representado, por ejemplo, en la tabla de valoración de severidad y de impacto en grados de muy bajo hasta muy alto.